Buenas tardes. Hola. Chicos, lo que pasa es que estaba viendo un ratito el material, ¿ya? Voy a subir. Hola, ¿me escuchan? Sí, Miss. Sí, perfecto. Ah, ya. Buenas tardes, buenas tardes. Bueno, hoy día es la última clase, ya es la última semana, previo ya al examen, que es el domingo, ¿no? ¿El domingo es el examen? Chicos, el domingo es el examen. Creo que es el 3 de marzo. Ah, el 3, ya. Bien, ahora entonces tenemos nuestra última separata. Ya saben que ahora casi ya no hay teoría, solamente son ejercicios que tienen que pasar a resolver aplicando todo lo que hemos podido aprender en estas cortas 8 semanas, ¿no? Pero no veo que no está material. Semana 9. ¿Será esta? A ver. Sí, esta es. Pueden visualizar, ¿no? Bien, tenemos hoy día el texto literario, ¿no? Para empezar. Semana 8 dice, un texto literario es una construcción verbal en la... ¿Estoy compartiendo? No. Sí, profesora. maestra. Ya, Sí, Miss. en la que el lenguaje es usado con fines estéticos. La práctica de la literatura refiere siempre a una síntesis estético-lingüística de experiencias existenciales, culturales e históricas de las que el escritor se hace un intérprete. El texto literario explota el lenguaje connotativo a través del aprovechamiento de este nivel de lenguaje. La literatura se convierte en una experiencia profunda del mundo. El texto literario puede adoptar una determinada forma artística, ya sea narrativa, poética o dramática. Muy bien, entonces ante ustedes ya tenemos un extracto obviamente de un texto literario que empieza así. Muchos años después, frente al pelotón del fusilamiento del coronel Aureliano Buendía, había de recordar aquella tarde remota que su padre lo llevó a conocer el hielo de Macondo. Obviamente esto nos remite a qué obra conocida que ustedes deben haber leído en el colegio. ¿Qué obra es? Aureliano Buendía, ¿qué personaje principal de qué novela, de quién es? A ver, quién sabe cómo están en literatura, llevado literatura, ¿no? Sin la de soledad. 100 años de soledad. Muy bien, claro, de Gabriel García Márquez, ¿correcto? Bien. Entonces, chicos, ahora solamente no hay teorías, se ponen a trabajar, tienen 7 minutos porque son 7 textos que todavía son puros textos, no hay material, solamente aplicar, utilicen los conectores que les vengo también explicando a ustedes, que es la clave para lograr encontrar las respuestas del texto, ¿ok? Ya empezamos rápido porque son 7 o 6 textos más o menos. No lo voy a poner yo a leerlo porque no tiene sentido más lo que leen mientras me escuchan y no escuchan y tienen que concentrarse y subrayar y ubicar las respuestas, ¿ya? Son 12 y 16 más 7, 6 más 7, 2 y 23.
¿Escuchan? Ya no van a haber terminado. La verdad que estaba, mira, revisando, por eso me demoré. Son muchos textos. Bien, vamos a ver, son como 7, puros textos, puros textos. No hay ni un texto mixto, ¿no? Pero... Ya, entonces empecemos, chicos. A ver, primera pregunta. ¿Cuál es la idea central del fragmento presentado? La historia de cómo el coronel enfrenta su fusilamiento, el descubrimiento de hielo por unir una aldea primitiva, la llegada de los gitanos a Macondo y su presentación del imán Maravilla, el intento fallido de José Arcadio Buendía de encontrar oro usando imanes, la descripción del origen mítico. ¿Cuál sería la clave, chicos? La número 1, La C. no le escucho, joven. La C. La C, la llegada de los gitanos a Macondo. No, no es la C. La D. Tampoco. Jóvenes, es la E, la descripción del origen mítico de Macondo y el primer contacto con la tecnología. Pregunta 2. En el texto, la palabra o el adjetivo diáfanas, aplicado a las aguas del río, connota principalmente frías, puras, frías y puras, translúcidas, rápidas, transparentes, cristalinas, nítidas, peligrosas, luminosas, misteriosas. ¿Cuál sería la clave? Diáfana es transparente, ¿no es cierto? En el contexto del río, de aguas diáfanas que se precipitan por un lecho de piedras pulidas, diáfanas, apunta a la cualidad de la pureza, transparencia y claridad, característica de un mundo nuevo y no contaminado. Entonces, las piedras pulidas y blancas visibles en el fondo refuerzan esta interpretación. ¿Cuál es la clave? Chicos, por favor, les voy a pedir, si no responden, hay 8 textos, 8 que tienen que resolver hoy. Y si ustedes no responden, yo no puedo estar, yo no voy a leer ya las alternativas. Les pido, por favor, que me respondan rápido. ¿Cuál es la clave? La C. La C, correcto. Pregunta 3. El término desarrapados, utilizado para describir a la familia gitana, implica que A, B, C, D o E. La C. ¿Ah? ¿Cuál es la clave? La ¿Cuál C. es la clave? La C, obviamente, la C, desarrapados, desaliñados, obvio. Bien. Pregunta 4. Demasiados textos han puesto, demasiados. Es incompatible con la información del texto afirmar que José Arco de Buendía confiaba plenamente en la honradez de Melquiades. El llamado causó asombro solamente la mitad de la oración. Úrsula tenía planes económicos. Melquiades advirtió que el imán no servía para extraer oro y Macondo era una aldea pequeña y recién formada, incompatible. La D. No. La A. Claro, José Arcadio Buendía confiaba plenamente en la honradez de Melquiades. El texto decía explícitamente que José Arcadio no creía en aquel tiempo en la honradez de los gitanos, lo que es directamente opuesto a afirmar que confiaba plenamente en Melquiades, ¿no? Bien. 5. Resulta inconsistente, es decir, otra vez una pregunta de incompatibilidad, sostener que los objetos perdidos aparecían atraídos por los imanes, el mundo era tan nuevo que muchas cosas carecían de nombre. José Arcadio Buendía encontró oro usando los imanes, la armadura desenterrada contenía un esqueleto y Melquiades realizaba demostraciones públicas de sus inventos. ¿Cuál es la clave? La C. La C, correcto. 6. Se puede inferir, ya este texto son bien largo, encima tantas preguntas, qué bárbaro, demasiado, muy largos los textos.
7 preguntas, son 8 textos. No alcanza el tiempo. Se puede inferir del fragmento que la característica principal de José Arcadio Buendía es su escepticismo absoluto frente a todo lo misterioso. ¿Cuál es la clave en la 6? No quiero ni leer ya porque ya me duele la garganta. Ujú. En la 6, ¿cuál es la clave? La A. La B. No, ni la A ni la B. La C. La C, joven, muy bien, la C. La C, claro, porque en el texto lo describe como una desaforada imaginación que iba siempre más lejos que el ingenio de la naturaleza y que a pesar de la advertencia del gitano, persiste en la idea de usar el imán para desenterrar el oro, ¿no? Imaginando que ha de sobrarnos oro para emprender una casa, empedrar una casa. Esto apunta a un personaje de imaginación poderosa y ambiciosa. Número 7. Del episodio de la armadura desenterrada se infiere que A, B, C, D o E. El La A. hallazgo de una... La A, muy bien, porque el hallazgo de una armadura del siglo XV con un esqueleto en su interior sugiere que mucho antes de la fundación de Mascoto hubo una aldea donde las cosas carecían y ya había ocurrido historia en ese lugar. Los habitantes actuales desconocen el pasado y infiere que era una capa de historia previa. Muy bien, la A. 8. Ujú, 8. Si los imanes hubieran funcionado para encontrar oro como esperaba José Arcadio Buendía, lo más probable es que los gitanos nunca hubieran regresado a Macondo, Úrsula se habría opuesto aún más al intercambio de animales, Melquiades se habría quedado a vivir permanentemente en la aldea, la familia de Buendía habría acumulado riqueza rápidamente, todos en Macondo se hubieran vuelto ricos. La D. La D, muy bien. Y por último, extrapolando la lógica del mundo presentado, muchas cosas carecían de nombre y para mencionarles había que señalarlas con el dedo. Si un invento totalmente nuevo y nunca visto llegara a Macondo, lo más coherente es que sus habitantes, La, en la 9, la, no, la B. la B, recurrirían a compradores como lo conocido o simplemente lo señalan. El texto establece que en este mundo reciente el lenguaje, esta formación, denominación, el acto, la extrapolación lógica es que frente al algo totalmente nuevo, el mecanismo primario de referencia sería apuntarlo físicamente, ¿no? Y describirlo por analogía que lo ya conocido, antes de que exista una palabra convencional para ello. Esto refleja el realismo mágico donde lo maravilloso se integra en la cotidianidad de manera concreta. Muy bien. Texto 2, chicos, texto 2. Todos son extensos. Yo no sé por qué han hecho tan texto. Bueno, este está menos. Ya. Entonces, texto 2, 7 minutos, por favor. Esta es otra historia, Bartolomé Arrazola. Ujú.
Ya, texto 2. ¿Cuál es la síntesis más precisa del conflicto central del relato? A, B, C, D, O, E. ¿Cuál es la clave en la primera pregunta? La C. Hola. La C, correcto, claro, porque el núcleo del texto es la ironía trágica. El fraile intenta usar un conocimiento científico, el eclipse, como arma de superioridad, pero los mayas ya poseían, pues, la manera exacta de los eclipses, ¿no? La cultura fue muy superior. Dos, en el contexto del relato, el término vehemente aplicado a la sangre del fraile sugiere principalmente que la sangre fluía con fuerza, con poca, era de un color particularmente oscuro, brotaba con ímpetu, estaba coagulada y fluía, o las E. La C. La C, muy bien, brotaba con, claro, vehemente implica intensidad, fuerza y pasión. En el contexto del sacrificio describe pues el flujo sanguíneo vigoroso que contrasta con la opaca luz del eclipse y la frialdad ritual de los indígenas, refuerza lo vital que se extingue frente a la serenidad del saber maya. Bien, 3. Cuando el narrador dice que Bartolomé recordó el eclipse y dispuso en lo más íntimo valerse de aquel conocimiento, la frase en lo más íntimo connota A, B, C, D, O, E. La D. Correcto, joven. Considero la idea como un recurso desesperado y privado, claro, porque lo apunta a la interioridad, la reserva y la naturaleza no comunicada de su decisión. Refleja el plan, nace como una estrategia secreta y personal, un ardid que guarda para sí, lo que acentúa su carácter, pues, de engaño calculado, ¿no? Premeditado. 4. Es inconsistente con el desarrollo del relato afirmar que A, B, C, D, O, E. Qué bárbaro, La B. tantas preguntas. Sí, la B, correcto. Demasiado, demasiado. Han debido hacer pocos textos de cada tipo, pero no demasiados textos con tantas preguntas. Demasiadas preguntas. Ya, es la D. Muy bien, joven, señorita. ¿La B o la D? ¿Qué pregunta estaba? Ya me perdía. En la 4 dijo el joven la B, ¿no? ¿O dijo D? Sí, profesor. La B es correcto, ya. Resulta incompatible con la perspectiva que constituye el narrador sostener que Bartolomé se considera a sí mismo un portador de cultura superior, los indígenas actuaron con rapidez, el conocimiento mayor era sistemático, el fraile aceptó necesariamente su muerte, y el eclipse ocurrió efectivamente durante el sacrificio. Fue la clave en la 5. La 5, La E. no. La B. 6. Del contraste entre la actitud del fraile, cierto desdén, cierto desprecio, y de los indígenas sin prisa y sin inflexión de voz, se infiere que los indígenas estaban asustados, el fraile subestimó la profundidad del conocimiento, ambos bandos compartían la misma ansiedad, los indígenas dependían del fraile para interpretar el eclipse, o el desdén, el desprecio del fraile se transformó en admiración antes de su muerte. La A. No. Los La mayas B. eran superiores, o sea, el fraile quería engañarlos y no podía, porque ellos ya tenían conocimientos ancestrales. La B. La B, muy bien, la B. 7. Se puede inferir que la mención de sin valiosa ayuda de Aristóteles en la frase final tiene una intención principalmente A, B, C, D o E. La C.
Correcto, señores, claro, porque es una ironía amarga. El fraile apela a Aristóteles como emblema de su superioridad cultural, su arduo conocimiento de Aristóteles, pero al final revela que los mayas lograron predicciones astronómicas precisas sin ese referente occidental. La frase subraya la autosuficiencia del saber indígena y ridiculiza, pues, a la arrogancia colonial. Muy bien. 8. Si Bartolomé hubiera conocido de antemano los códices astronómicos mayas, lo más probable es que A, B, C, D o E, habría intentado un argumento teológico en lugar de uno científico, los indígenas lo habrían liberado inmediatamente, su plan de usar el eclipse como amenaza no habría sido concebido, el eclipse no habría ocurrido ese día, habría enseñado a los mayas las teorías de Aristóteles. La C. Correcto, señorita, muy bien. Y por último, la 8, la 9. Extrapolando la lógica irónica del cuento a un contexto contemporáneo de encuentro cultural, una situación análoga sería, o sea, una situación similar, pues, ¿no? Médico occidental que en una comunidad remota descubre que su diagnóstico es idéntico al de su curandero local. Turista que les explica a sus dos navegantes polinesios cómo usar las estrellas para orientarse. Ingeniero que presume desde su energía moderna frente a artesanos que usan herramientas ancestrales. Lingüista que corrige la gramática de unos ancianos hablantes nativos de una lengua en peligro. Activista que defiende el medio ambiente frente a una comunidad que lleva siglos conservando su bosque. ¿Cuál sería la que más análoga es con respecto al ejemplo planteado en la historia, pues, de la cultura maya? La D. No. ¿Cuál de las situaciones hipotéticas sería más adecuada, parecida a la del texto? La E. Claro, la E. Un activista que defiende el medio ambiente frente a una comunidad que lleva siglos cuidando su medio ambiente. Entonces, obviamente, eso es típico, ¿no? O sea, no pueden superar a una cultura o a una comunidad que sabe sin necesidad de tecnología moderna preservar pues la naturaleza, qué sé yo. Bien, texto 3. Texto 3. Vamos a ver texto 3. Espero que no tengan más preguntas ya. Texto 3. Ya. 7 minutos igual. Ya van a ser las. Ya va a ser la una ya. Ya.
Bien, veamos entonces el tercer texto. ¿Cuál es el tema principal del texto? La construcción de comunidad de lectores de microrrelatos, la reivindicación del microrrelato, el impacto del microcuento, los primeros casos de recepción. A, B, C, D o E. ¿Fue la clave, chicos? Hola. ¿La B? No. El papel de la crítica, recepción y difusión del micro. La E. 2. ¿Qué significa el término alegremente en el texto? Hacer algo de manera reflexiva, aceptar frívolamente un fenómeno, incursionar con decisión en un campo, alcanzar altos niveles de gozo. ¿Cuál sería la clave? La 2. La 2. ¿La A? No. Es la C. ¿Qué afirmación es compatible con el papel de la crítica en relación con el microcuento? A, B, C, D o E. ¿Cuál sería la clave en la 3? ¿Qué afirmación es compatible? Es decir, que está de acuerdo con lo que se menciona en el texto, ¿no? Con el papel de la crítica en relación con el microcuento. Bien, la clave es la C. 4. ¿Qué se puede inferir de la recepción de crítica de microrrelato A, B, C, D o E? ¿Cuál sería la clave aquí, chicos? Chicos, yo no veo que están trabajando, no sé, la verdad, si están interesados en ingresar a la universidad, porque si un alumno está trabajando, tienen que tener una respuesta. O sea, no están trabajando, entonces, ¿cómo quieren dar el examen? Es una manera de probar, por eso hay otro texto de tal manera que ningún texto han acertado, ninguno. Una que otra respuesta. ¿Cuál es la clave en la 4? La 4 es la C. 5. Si el microrrelato fuera considerado por los críticos simplemente como un cuento brevísimo, no exigiría aparato crítico diferenciado del cuento normal, sería totalmente ignorado por la crítica académica, no habría experimentado una difusión. Los docentes universitarios no se preocuparían por su difusión o carecería de exponentes tanto en España como en Latinoamérica. ¿Cuál sería la clave? En el texto se señala que un aporte fundamental de la crítica fue esclarecer que el microrrelato no es simplemente un cuento muy pequeño, sino un género con sus propias reglas, características. Y entonces se desprende que este exige a su vez una nueva forma de abordarlo críticamente. La clave sería la A. Bien, bueno, en vista de que no responden, ya sigan con el siguiente texto, texto 4, por favor, 7 minutos más. Ya son la 1 y son 8 textos, faltan 4 que no le va a alcanzar el tiempo. Bien. Siquiera un texto bien hecho, por favor. Texto 4.
Bien, entonces primera pregunta. Principalmente el texto trata A, B, C, D o E. ¿Cuál sería la clave? ¿Cuál es la clave, por favor? Hola, por favor, ¿pueden contestar? La de profesora. ¿La uno cuál es? La D. No, es la E. Bien, el término evidentes tiene el sinónimo contextual de claras, verosímiles, creíbles, verificables o falsables. La A. Correcto, señorita, muy bien. ¿Es incompatible con el texto sostener que A, B, C, D o E? Las premisas no son evidentes en un sistema deductivo, las premisas de un sistema deductivo son verdaderas, las ecuaciones de Clerk-Maxwell no son verdaderas, en la matemática para sus consecuencias son verdaderas, se cree en la verdad de las premisas del sistema deductivo. Esa sería la clave. En la 3. Ay, señor, señor. La clave es la B. Bien. 4 del texto se infiere que A, B, C, D o E. ¿Cuál es la clave, por favor? 4 es la A. Bien. Bueno, ya como no responde, ya simplemente, qué pena, ¿no? Que no pongan esfuerzo en responder, en que sí que no están haciendo nada. Porque no hacen nada, quedar sumidos en la ignorancia, pues porque no trabajan, no hacen nada. No me consta, de 41 alumnos que supuestamente están presentes ahí, solamente una alumna responde. Bien, si las proposiciones más simples en la matemática pura fueron numerosas, ¿cuál es la clave? La clave es la C. Bien, tienen otros 7 minutos más para el texto 5, por favor. Y no voy a repetir las
Bien, la idea principal del texto. ¿En qué texto estamos? En el 4, ¿no? Ujú. O 3. ¿Qué número estamos, chicos? Yo ni sé ya. Estamos ya en el 4. 4, ¿no? No, el 4 ya Texto lo 5, vimos. profesora. Ah, 5, ¿verdad? Ya. Ah, ya. Ya está ahí. Texto 5, entonces. Ah, sí, porque está el de falsales. Ya. La idea principal del texto, entonces, aborda A, B, C, D o E. La A. No. ¿Cuál sería la clave? La La C. D. No, la C, porque si bien no existe una explicación del origen de las especies y sus variedades, estas descienden de otra, pues, ¿no? Y es un error creer que su creación, independiente siendo la selección natural el único medio de modificación, por lo tanto, es la C. 2. El término extiende tiene el significado contextual de qué? De dilata, distiende, ensancha, amplía, multiplica. La D. Multiplica, es mejor. 3. Es incompatible afirmar, de acuerdo al autor, que La D. todavía que la D, muy bien, joven, la selección natural es importante para explicar la variación. Claro, porque la selección natural es el único medio que permite explicar la variación de las especies. Muy bien. 4. Se puede inferir que el conocimiento del origen de las especies y sus variedades solo es posible si descubriríamos las relaciones de especies en su evolución, las especies serían inmutables, conoceríamos el árbol genealógico de las diferentes especies, probaríamos las causas, porque una especie multiplica más. La A. La A, muy bien, señorita. Y la 5, si se conocieran las relaciones mutuas de las especies, sería imposible conocer la desaparición de una especie, conoceríamos sosgadamente el origen de las mismas, explicarían la prosperidad y disminución de las mismas, la selección natural no sería gravitante, estaríamos convencidos que las especies son inmutables. La B. No. Son 8 textos, qué bárbaro, no alcanzamos. ¿Cuál es la clave? ¿Mm? En la 4 es la A y no, en la 5 estábamos, ¿no? La 5 es la C. Bien, pasen al texto 6, 7 minutos más.
El mundo ya cambió, me estoy refiriendo al mapa de la secuencia genética del ser humano. Este mapita cambia todo porque el estrés, no, porque antes de esa fecha no sabíamos a partir de esto estamos modificando las bahías de los continentes. Bien, primera pregunta, ¿cuál es la idea principal que desarrolla en el texto? La C. No, señorita, la A. El descubrimiento de nuevos conocimientos de genética, pues no, del ADN y todo lo demás, por lógica. Dos, sinónimo contextual de la palabra disco es señalo, marco, activo, rótulo o timbro. La B. Marco, muy bien. Se infiere de los conocimientos que genética son recientes, antiguos, revolucionarios, nuevos o insulsos. Revolucionarios. Muy bien, señorita. Se infiere que los conocimientos en genética son... Ah, ya, revolucionarios. Se deduce que el lenguaje digital usado en la electrónica A, B, C, D o E es más simple que el código que forma el ADN. Es un alfabeto de dígitos formado por un cero, por uno y cero. ¿Cuál es la clave? La 4. La B. No, la A. 5. Es compatible sostener acerca de las especies que son reprogramables, inmutables, programables, imperecederas o infinitas. La A. Yes. Muy bien. Si no se podría modificar el código genético, la ciencia seguiría reprogramando especies, los plátanos seguirían siendo discos digitales, el mundo inevitablemente estaría cambiando, el conocimiento de punta tendría base digital, el lenguaje de la ciencia tendría 4 bases. La B. No, la D. El conocimiento de punta tendría base digital. ¿Por qué? Porque a partir del conocimiento de la secuencia genética del ser humano, esta contiene nombre a muchas cosas. La investigación estaría sostenida en las 4 bases que forman pues el ADN. Bien, último texto. Yo creo que solamente este texto van a leer, el otro ya le daré las claves porque no alcanza el tiempo. A ver, 6 minutos más.
Bien, entonces, chicos, primera pregunta. Creo que eso lo tienen que resolver ustedes, responder, ¿no? ¿Por qué puede regresar algo siempre? Que es bien largo el texto. Esas respuestas comunes. Solamente pasemos al texto en inglés. Wander through backyard, walk along, stream, fly, you will see a snail. Snail es caracol, ¿no? Si no me equivoco, snail es caracol. Claro, caracol, ¿no? Y usted puede ver small, vamos a ver las claves. Yo creo que haya tiempo porque son 1:52. A ver, wonder. Si uno está disfrutando a través del campo y a lo largo, usted algo parecido puede ver un pequeño, ¿cómo se llama? Un pequeño caracol que se escurre, pues, ¿no? Squishy. Ujú. Blando, ¿no? Con unas caparazones sobre sus espaldas. Snails are found in water and water in salty oceans, river lakes. Los caracoles se encuentran pues en el agua, o lo contrario, en aguas saladas, ríos o lagos. They are also on land and forests, grassland and even in your garden. Ellos se pueden encontrar también en los bosques, en césped, incluso en tu jardín. But you can also encounter slugs, which are slow-moving animals related to snails. ¿Han encontrado alguna vez slugs? Son las babosas, ¿no? Slugs son las babosas que también puede haber encontrado. Slugs, ¿dónde está? Las cuales se mueven, son parecidas también a los caracoles. They look like them too, except that slugs lack shells. En cambio, las babosas, pues no tienen caparazón. Todas estima que 240.000 especies de babosas y caracoles viven en todo el mundo. But no matter counting their own what ocean they are in, there is one thing they all have in common. Pero ellas todas se mueven lento. Here is an example, just how slow, de el mundo del caracol, una carrera, campeonato en el Reino Unido, pits the quickest snails against one another in foot race, en una carrera a pie. The fastest snail on record spans through the course blazing, corrió solo 6 millas por hora. Or looked another way, if you were slow, it would take base 3 minutes to get a bite of food from your plate to your mouth, ¿no? O observa de otra manera cómo el paso lento toman 3 minutos para morder su comida de su plato a la boca. O sea, nos quieren demostrar la lentitud pues de estos pequeños animales, ¿no? Entonces la principal idea del texto es the main idea of the passage is there are contests, ha habido encuestas en las cuales los caracoles son más rápidos. Ambas babosas y pecones se mueven extremadamente lentos. Usted puede encontrar babosas y lentas por todas partes. Las babosas son más lentas comparadas con algunos caracoles. O there are many similarities, o hay mucha similitud entre los caracoles. ¿Cuál sería la clave? A, B, C, D, or E. En la 1, chicos. En la 1, ¿cuál sería la clave? Hola. Chicos, tengo que entrar a otro salón, yo me tengo que ir. En la 1, ¿cuál sería? El tema de las babosas y los caracoles. ¿Cuál sería la clave? Ya les dije la traducción, les he leído parte del texto.
La clave sería la B, pues, ¿no? Both snails and slugs move extremely slow. Que ambos, tanto babosas como caracoles, se mueven extremadamente lentos. The word pits, la palabra pits implies depresión, obligation, perforación, competición o guarantee, garantía. ¿Qué son los pits? Es una competición en la cual los, ¿cómo se llama? Las babosas y los caracoles participan. Number 3. It is inferred that another similarity between snails and slugs besides their slowness is. Se puede inferir que otra similitud entre las babosas y los caracoles detrás de su lentitud, además de su lentitud, es que ambas poseen una caparazón en su espalda. Ellos tienen muchas propiedades médicas. Ustedes pueden encontrarlas por todas partes. What about living in highly humid areas? Generalmente viven en partes altas y húmedas. It's very difficult to spot them in homes. Es difícil sacarlas de la casa, en casas. What is the correct answer? Number 3. Usted las puede encontrar por todas partes. Pues sería la clave la C, ¿no? La C. ¿Están escuchando, chicos, o no? Estoy hablando al vacío. ¿Están escuchando las claves? ¿Están escuchando lo que traduzco o no? Sí, profesora. Ya. Espero que estén anotando al menos. No hay lugar, ¿no? Es muy difícil ubicarlas en casas, ¿no? Porque viven en un ambiente húmedo. Por eso que en una casa no podría haber eso, excepto en los jardines. About the word small snail racing championship is a consistent that. Acerca del campeonato mundial de carrera de, ¿cómo se les ocurre en el Reino Unido? Carrera de escarabajos, no, cangrejos, tampoco, caracoles, es compatible decir que se verifica el número de la existencia de caracoles y babosas, fueron auspiciados por universidades prestigiosas, el premio, o sea, it awards a prize to the owner of the winning one, el premio era para el propietario del ganador. It arose from the need to measure snail speed. Era para saber el nivel que necesitaban medir el nivel de velocidad de los caracoles. It's usually faced. Es posible enfrentar a caracoles para ver quién o cuál es más veloz. What is the correct answer? In number 4. Number 4 es E, ¿no? It is like an average move and speed at 0.06 miles per hour. Si las babosas se mueven a un promedio de velocidad de 0.06 millas por hora, entonces la clave es la C. We would conclude that in general slugs are faster. Se puede concluir que las babosas son más rápidas que los caracoles. Bien, chicos, les deseo éxitos. Espero que en estas pocas semanas, bueno, hayan aprendido algo y a seguir estudiando, nada más. Tengo que entrar a mi otro salón. Me disculpan. Bye.